Buen día. Vamos a continuar con el tema como les había anunciado en la lección pasada. Vamos a continuar con el tema porque es muy interesante y es conveniente que quede claro. Vamos a empezar entonces. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Espíritu Divino, iluminad mi entendimiento. Y eso necesitamos que el Espíritu nos auxilie en esta clase para poder dejar algo muy interesante, para dejar un material importante para ustedes a manera de interesarlos a trabajar en esta semana sobre lo que tienen que hacer, acercarse a Jesús y hacer amistad con Él. Pues nuestro Señor nos dice que si yo estuviera distanciado respecto a la presencia eucarística durante toda mi vida, las consecuencias negativas estarían presentes. Pero si yo, al contrario, hago más mía esa presencia con el sagrado sacramento, entonces las cosas se van a tornar positivas. Dice que, bueno, comentamos la vez pasada que era posible que nosotros no aguantáramos la presencia de Él al estar nosotros frente a la custodia. La custodia ya dijimos que es donde Él está expuesto a la vista de todos. Y que por nuestra propia conciencia que nos dicta que no estamos bien, no podemos estar cómodos en su presencia. Pero para ello es muy importante, hermanos, que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación, que es la confesión, y empecemos a sacar de nosotros todo aquello que nos aflige, que nos perturba, que nos agobia, porque el pecado agobia, el pecado aplasta y pone de mal carácter a la persona, porque ni con ella misma puede estar tranquila. Entonces, para acercarnos a Jesús con mayor comodidad, vayamos al sacramento de la reconciliación. El sacerdote está allí siempre muy dispuesto a escuchar nuestros pecados y a darnos la absolución. Generalmente la da, porque está allí con ojos de misericordia y con oídos de misericordia. Una sola vez en toda mi vida he escuchado que el sacerdote no le dio la absolución inmediata a la señora que había ido a exponer sus pecados. Pero le dijo, subsana esta situación antes de que yo te dé la absolución. No sé de qué se trató, no sé cuál era su pecado, no me correspondía a mí saberlo. Pero sí le pregunté yo a ella, ¿y fuiste a hacer lo que el sacerdote te indicó? Y me dijo, no lo hice. Entonces, eso significa cerrar sus puertas, no las abre a Dios. Y cerrar las puertas a Dios trae consecuencias nefastas, porque estamos solos. Ya hemos escuchado que sin Jesús nada podemos hacer. Y al darle las espaldas, pues le estamos diciendo, tú no tienes nada que ver conmigo en mi vida. Entonces Jesús es un caballero. Y
se va, se va. Pero siempre, hermanos, hay un retorno. Y ese depende de ustedes. Si ustedes se arrepienten y llaman a Jesús nuevamente y le dicen, estoy completísimamente arrepentida de haberte sacado de mi vida. Señor, por favor, vuelve a mí. Yo te prometo un cambio en mi vida completamente. Voy a ser diferente. Pues Jesús vuelve. Jesús vuelve con toda seguridad, porque Él ama al pecador. Odia el pecado, pero ama al pecador. Y delante de su justicia va la misericordia. Quiere decir que antes va la misericordia. Antes Él, hasta los extremos más grandes, ejerce la misericordia. Él no quiere enviar a nadie al infierno. Él quiere que todos nos salvemos y que todos estemos en su presencia cuando sea el momento que el Padre va a disponer. Porque estamos caminando hacia eso, hacia enfrentarnos con nuestro Señor. Y no tengan miedo porque no es un Señor enojón. No. Es un Señor dulce, un Señor de amor. Pero, claro, vamos a ir preparaditos para que podamos tener nuestro juicio y poder estar en su presencia. Entonces, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cómo podremos, si tenemos este enfriamiento, esta indiferencia con Jesús de la que hablábamos, porque hemos caído en la mediocridad? Entonces, si estamos siendo mediocres, definitivamente no podemos tener el calor, la fuerza, la energía de Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a entusiasmar a la gente? Recuerden que cada uno de ustedes, al ir cambiando su vida, van a entrar en una vida más activa en la iglesia. Y la mediocridad quedó fuera de su vida, porque ustedes van a empezar a colaborar con los sacerdotes en las iglesias, van a pertenecer a los grupos de apostolado que existe en cada una de las iglesias y van a engrandecer el reino del cielo. Entonces, sus vidas ya no pueden estar frías, tienen que estar en el calor de los evangelios. Entonces, es cierto que se requiere una renuncia. Dice, hay que venderlo todo. Si yo no lo practico, no sé cómo se hace. O sea, al mismo tiempo que yo me convierto y cambio mi vida, es mi obligación, hermanos, también llamar a los otros al cambio, a la conversión, a que dejen lo malo que hacían y que hagan lo bueno. Porque en la vida solo hay dos caminos. Fíjense lo que les voy a decir. Solo dos caminos. El bien y el mal. No hay otra cosa. No hay un relativismo, como se dice, puedo hacer lo que yo quiera y como quiera y cuando quiera y todo está bien. ¿En dónde lo leyeron? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién del cielo enseñó eso? Sabemos que existe el mal y existe el bien, solamente. Y con eso ya tenemos suficiente. Entonces no nos perdamos en pensamientos ajenos a la verdad. Entonces, si yo no practico lo que vivo, pues estoy haciendo una actitud de mediocridad. Pero si yo lo encauzo por el buen camino, entonces ya estoy trabajando por el bien de mis hermanos. Y el no vivir lo que se supone
que hay que vivir, que es el bien. Entonces eso causa, dice, una principal pobreza, un estado de pobreza espiritual de los cristianos y de que muchas partes importantes del Evangelio no se prediquen. Si ustedes leen el Evangelio con dedicación, van a ver que ahí solo hay cosas positivas. Sí hay ejemplos de hombres pecadores, porque es un libro que nos habla del bien y del mal para que nosotros aprendamos. Pero si vemos bien, hay muchos extractos positivos que podemos tomar para nuestras vidas y ejercerlos, experimentarlos. Entonces, si el Señor empieza a exigirme en la oración el diálogo personal con Él y yo no quiero convertirme, poco a poco me iré alejando de Él. Él te empieza a pedir que te comuniques y empieza a tratar de que tú le escuches. Aunque pues estemos con cosas del mundo que nos distraen, pero al ir a buscar a Jesús, a la iglesia, a verlo, al sagrario, allí lo vamos a encontrar y ahí vamos a darnos cuenta que Él quiere hablar con nosotros. Y desde luego, la comunión frecuente es importante, no dejar de comulgar, no dejar de rezar, de hacer otras cosas que son muy buenas y muy llamativas también para mi apostolado. Si yo tengo un apostolado de enseñar a las personas, por ejemplo, un apostolado de dirigir un coro, qué bonito. Dirigir un coro es algo muy maravilloso. Ese coro puede funcionar maravillosamente en las misas cuando les toca cantar. Se va a sentir aquel ardor del alma, porque cada uno de los componentes del coro están inyectados del Espíritu de Dios. Entonces, si yo pongo todo lo mejor de mi vida, de mi propia vida, en lo que hago dentro de la iglesia y también fuera para convertir a las personas, si le pongo el amor, si le pongo la devoción, entonces yo voy a salir de la mediocridad cristiana, de la mediocridad sacerdotal y de la mediocridad apostólica, porque la mediocridad ataca a todos por igual si nos descuidamos en la oración y en la lectura sagrada. Cuando se escuchan las homilías, hay que escucharlas con mucha atención. Es cierto que muchas homilías no son dadas con ese fervor, están como apagadas, pero aunque estén apagadas, ustedes traten de escuchar el mensaje, para que si en ese momento el sacerdote que está dando la homilía no la transmite conforme el Espíritu desea, ustedes que están siendo preparados personalmente en sus lecturas del Santo Evangelio y llevan su misal, entonces pueden sacar provecho de esa homilía. No digamos de aquellas homilías que los sacerdotes realmente dicen con toda el alma, con todo el corazón. ¿Cuántas personas no se habrán convertido en esa forma? Por supuesto que sí. Pero recemos siempre por todos y cada uno de nosotros y muy particularmente por nuestros sacerdotes y nuestros religiosos y religiosas. Es importante, hermanos, porque todos estamos con necesidades muy grandes, espiritualmente hablando, de la oración. Nosotros pedimos por ustedes, ustedes piden por nosotros. Si yo me alejo del sagrario, me alejo también de la oración. Y aunque Jesús a voces me esté llamando todos los días, porque me quiere ayudar, terminaré por no oírle y se convertirá aquello en pura rutina.
y así será toda mi vida espiritual y religiosa. En otras palabras, yo puedo estar yendo a la iglesia todos los días también, escuchar misa todos los días, pero ¿dónde está mi mente? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi pensamiento? Está en lo que estoy escuchando, está en la misa, está en los mensajes que estoy recibiendo. O todo lo paso desapercibido. Ya fui, sí, fui, pero es un acto físico, no es un acto espiritual. Entonces, no hay allí un provecho del alma. Procuremos siempre estar en cuerpo y alma en la misa, para que todos nos influenciemos. Incluso el mismo sacerdote en la misa se puede influenciar, bien influenciar, de ver aquel pueblo lleno de devoción. Se transmite eso hacia él y a nosotros se nos transmite ver a un sacerdote tan devotamente diciendo la Santa Misa. Entonces, todo es un conjunto de fuerza y de energía, y es un conjunto de esfuerzos que se hacen por hacer lo mejor posible, recibiendo y estando con el Señor. Y así pues vamos a seguir caminando dentro de una oportunidad que nos puede resultar de mucho beneficio. Todo esto que estamos hablando está tan claro como el agua. No estamos ocultando nada, sino que estamos hablando con claridad, porque esa es nuestra realidad católica. Atender misa, pero por favor con atención, con amor, no por compromiso. Porque si Cristo me aburre en la oración, entonces ¿qué me motiva? Porque si Cristo no me llama la atención en lo personal, entonces ¿qué me motiva a seguir viviéndolo, a seguir sus pasos? No hay nada que me motive. Cristo tiene que ser realmente el motivo fundamental del foco de nuestra atención humana y espiritual, humana e intelectual, humana y mental, para que podamos realmente mantenernos erguidos con la palabra y no seamos vencidos bajo ningún punto de vista. Así que tenemos que preguntarnos, si Cristo en persona me aburre, ¿cómo podré entusiasmar yo a los demás con él, en él? Si mis predicaciones, en mis charlas, en catequesis, en mis confesiones, ¿cómo podré yo motivar a los demás si no vive Cristo en mí? Si solo soy una fachada, si solo soy un traje. Así no se puede, hermanos. Entonces, tenemos que vivir la palabra. Así está, lamentablemente, actualmente la iglesia en algunas parroquias y en algunas diócesis. Es evidente, no sé cómo contagiaros deseos de Él. O sea, no sé cómo contagiar los deseos de Él que es el Padre, el Dios. ¿Cómo podré enseñar a los demás el camino de la oración? ¿Cómo podré ser guía de los hermanos en este camino de encuentro con Él? Cuando a mí personalmente me aburre la oración, me aburre el estar a solas con Cristo.